Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Nunca imaginé que sería el tipo de persona que recurriría a descargar Tinder. Durante la mayor parte de mis 20 años, el mundo de las citas era un panorama ajeno que parecía simplemente pasar de largo mientras yo permanecía inmóvil. Mis amigos siempre parecían tener un sinfín de historias que contar, ligues salvajes de fin de semana, relaciones estables y duraderas o, como mínimo, rupturas dramáticas y complicadas que les daban tema de conversación. Mientras tanto, yo solía pasar las noches de los viernes y los sábados sumergido en los videojuegos, haciendo horas extras agotadoras en el almacén o reuniéndome con los mismos dos amigos de la infancia en un bar deportivo, con poca luz para ver partidos que solo nos interesaban a medias. No es que me faltara esfuerzo. Había tenido un par de relaciones fugaces durante mi época en la universidad comunitaria, pero eran superficiales y nunca se convirtieron en nada serio ni duradero. Cuando cumplí 31 años, una sensación molesta comenzó a arraigarse en mí. La sensación de que me había quedado atrás en un mundo que avanzaba mucho más rápido que yo. Sin duda, no ayudaba que mi autoestima no fuera precisamente excelente. Me veía a mí mismo como alguien muy normal, complexión robusta, cabello que comenzaba a clarear en la coronilla y algunas cicatrices de acné en las mejillas, vestigio de una adolescencia difícil. No era feo en absoluto, pero tampoco era el tipo de hombre por el que las mujeres se giraran en una sala llena de gente. Mis compañeros de trabajo solían burlarse de mí constantemente, bromeando con que me parecía más a la foto del antes de un anuncio de asistencia técnica que a alguien por quien una mujer se sintiera impulsada a deslizar hacia la derecha. Así que, en el húmedo final del verano de 2019, sentado en el silencio sofocante de mi pequeño apartamento estudio en Dayton, Ohio, finalmente cedí a la presión y descargué la aplicación. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, pensando para mí mismo: ¿qué es lo peor que podría pasar? Las primeras semanas fueron un ejercicio de gestión de bajas expectativas. Tuve un puñado de conversaciones incómodas y forzadas con mujeres que o bien me descartaban sin decir nada, o simplemente dejaban de responder en mitad de una frase. La mayoría de las mujeres que me parecían realmente atractivas no parecían reconocer mi existencia en absoluto. No me sorprendió. Había pasado suficiente tiempo acechando en foros online como para comprender que las aplicaciones de citas eran notoriamente brutales para los chicos de aspecto normal. Pero entonces la vi. Se llamaba Mara. Tenía una cascada de cabello rubio, unos llamativos ojos azules y una sonrisa que irradiaba una mezcla de picardía y calidez genuina. Para ser sincero, estaba completamente fuera de mi alcance. Casi se me cae el teléfono de las manos cuando finalmente apareció la notificación. Mara te ha enviado un mensaje. Mi instinto inmediato fue el escepticismo. Supuse que tenía que ser un bot o alguna estafa elaborada. Su primera frase fue aparentemente sencilla: «Hola, me gusta mucho tu sonrisa». De hecho, solté una risa seca cuando la leí, sobre todo porque ninguna mujer me había halagado la sonrisa en toda mi vida. Mi reflejo defensivo fue ignorarla y seguir adelante, pero 4 días después, volvió a ponerse en contacto conmigo. ¿Vas a dejarme colgada o es que no te gustan las rubias? Me quedé mirando su perfil durante lo que me parecieron horas. Parecía real. Su perfil no solo estaba lleno de fotos glamurosas, de calidad profesional, sino que también había fotos casuales y granuladas de ella con un Golden Retriever. Una en la que se reía en una casa junto al lago e incluso una foto con un chico al que identificaba como su hermano menor en el pie de foto. Ignorando mi buen juicio, finalmente le respondí:
Lo siento. Sinceramente, pensé que podría ser un bot. No quería hacerte perder el tiempo si no eras real. Su respuesta fue casi instantánea. Es totalmente comprensible. Te prometo que soy una persona real. A partir de ese momento, empezamos a hablar, y para mi gran sorpresa, la conversación fluyó con naturalidad. Era ingeniosa, divertida, y parecía sinceramente interesada en los detalles mundanos de mi vida. En 10 días, nos enviábamos mensajes constantemente, y, al final de la segunda semana, hacíamos videollamadas nocturnas que duraban hasta que el sol empezaba a asomar por mis persianas. Ver su rostro moverse y oír su risa lo hizo innegable. Era real. Por primera vez en años, me sentí realmente deseado. Después de unas 5 semanas de cortejo digital, Mara me sugirió que fuera a visitarla. Vivía en un pueblo apartado a las afueras de Wooster, Ohio, a unas 7 horas en coche de mi casa. Mi reacción inicial fue de vacilación. La idea de conocer en persona a una desconocida de Tinder me parecía intrínsecamente arriesgada, sobre todo cuando el encuentro requería un viaje tan largo, pero ella se mostró persistente y tranquilizadora. Durante una videollamada, se dio cuenta de mi nerviosismo. Mira, si te sientes ansioso, podemos quedar en una cafetería o un restaurante público. Creo que ya es hora de que quedemos en persona, ¿no crees? Al final cedí. Pedí 3 días libres a mi jefe, le dije a mi hermano exactamente a dónde iba por si acaso las cosas salían mal y preparé una pequeña maleta. La mañana que salí, estaba muy nerviosa y emocionada. Sin embargo, esa sensación se evaporó rápidamente. El viaje fue largo, gris y aburrido hasta la extenuación. Pero a medida que avanzaba, fue el comportamiento de Mara con los mensajes de texto lo que realmente comenzó a inquietarme. Se volvió obsesiva. Cada 20 minutos, un nuevo mensaje sonaba en mi salpicadero. ¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo más? ¿Por qué no respondes más rápido? En un momento dado, me bombardeó con 12 mensajes seguidos porque no había respondido durante casi 1 hora mientras conducía por una zona conocida por no tener cobertura móvil. Finalmente, me detuve para responder. Oye, relájate un poco. Estoy conduciendo y no quiero tener un accidente. Jaja. Ella respondió. Lo siento, es que estoy muy emocionada. No puedo esperar a verte. Intenté restarle importancia y pensar que solo eran nervios previos a la cita, pero cuanto más me acercaba al destino, más extraño se volvía el entorno. Las indicaciones que me dio me llevaron finalmente a salir de la autopista principal y a adentrarme en una serie de largas y sinuosas carreteras de grava flanqueadas por densos y sofocantes muros de árboles. Todas las curvas parecían idénticas a la anterior. No había farolas ni señales de tráfico, solo un bosque oscuro e interminable. Mi GPS incluso se rindió, y el punto azul giraba sin rumbo fijo en una pantalla en blanco. Cuando finalmente llegué a la entrada, eran las 3:30 de la tarde, y la casa que se alzaba frente a mí no se parecía en nada al acogedor hogar que había imaginado. Era antigua y estaba deteriorada por el paso del tiempo. Una de las ventanas del segundo piso estaba toscamente tapiada con madera contrachapada, y la pintura del revestimiento se desprendía en grandes copos secos. La única señal de vida era un Volkswagen Beetle rojo y polvoriento aparcado cerca del garaje en ruinas, el mismo coche que había mencionado en sus mensajes. Envié un mensaje rápido. «Ya estoy aquí». Su respuesta fue inmediata. Solo un emoji sonriente. Me pareció extraño, pero salí del coche y subí por el irregular camino de piedra. Cuando levanté la mano para llamar a la pesada puerta de madera, me quedé paralizado en mitad del movimiento. En la ventana tapiada del segundo piso, un anciano me miraba fijamente a través de una estrecha rendija. Estaba terriblemente pálido y demacrado, con la cara tan delgada que parecía esquelética. No se movió ni un centímetro, ni siquiera parecía parpadear. Solo me miraba.
Sentí un nudo en el estómago. Pero entonces recordé que Mara había mencionado a su anciano padre 1 o 2 veces. Quizás solo era excéntrico. Me sacudí el escalofrío y llamé a la puerta. Tras un momento de tensión, la puerta se abrió con un crujido. Era Mara, y era aún más guapa en persona que en la pantalla. Me sonrió, me dio un fuerte abrazo y me invitó a entrar. La tensión se alivió por un breve segundo, hasta que decidí mencionar al hombre. Bueno, no sabía que tu padre iba a estar en casa hoy, dije con naturalidad. La sonrisa de Mara se desvaneció. ¿Mi padre? Asentí con la cabeza hacia las escaleras. Sí, me estaba observando desde la ventana de arriba cuando llegué a la entrada. Mara palideció por completo. Se inclinó hacia mí y me susurró con voz temblorosa. Mi padre está ahora mismo en Carolina del Sur. No debería volver hasta dentro de 2 semanas. Sentí que la sangre de mis venas se helaba. Ella me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. No discutimos. Salimos corriendo, alejándonos lo más posible de aquella casa. Yo seguía preguntándole qué estaba pasando, pero ella solo negaba con la cabeza, con el rostro pálido y aterrorizado. Llamé a las autoridades locales. Cuando la policía finalmente llegó, casi 40 minutos después, registraron minuciosamente la propiedad. No encontraron nada. Ni rastro del anciano, ni señales de allanamiento, solo la puerta trasera abierta de par en par hacia el bosque. Nos aconsejaron que cerráramos todas las entradas con llave y que los llamáramos inmediatamente si veíamos algo más. Esa noche, Mara estaba demasiado aterrorizada para quedarse sola y me rogó que me quedara. Atrancamos las puertas, sacamos la escopeta de su padre de un armario cerrado con llave y nos instalamos en la sala de estar. Ella acabó durmiéndose agotada, pero yo permanecí despierta, con el peso de la escopeta en mi regazo y el ruido sordo de la televisión de fondo. Alrededor de las 3 de la mañana, lo oí. El lento y metódico traqueteo de un pomo de puerta en algún lugar de la planta superior. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado, y me acerqué sigilosamente a la cocina. A la tenue luz que se filtraba a través del cristal de la puerta trasera, lo volví a ver. Al anciano. Sus ojos oscuros y huecos se fijaron en los míos durante una fracción de segundo. Pareció sorprendido por mi presencia. Luego se dio la vuelta y salió corriendo hacia la línea de árboles. Corrí de vuelta a la sala de estar. Desperté a Mara y le dije que había vuelto. Llamamos a la policía de nuevo, pero una vez más, la búsqueda no dio ningún resultado. Esta vez, los agentes insistieron en que pasáramos la noche en otro lugar. Mara se fue a casa de una amiga cercana. Le dije que la seguiría en breve, pero me quedé en mi coche un rato, llamando a mi hermano para intentar tranquilizarme. Fue entonces cuando lo vi por última vez. Estaba de pie en medio del jardín, completamente inmóvil, mirándome. Su delgada silueta se recortaba nítidamente contra el resplandor ámbar de la luz del porche. No esperé. Aceleré a fondo, dejando una estela de grava tras de mí. Mara y yo intentamos que funcionara. Después de eso, tuvimos algunas citas más en lugares públicos, pero nunca pude borrar de mi mente el recuerdo inquietante de esa casa. Ella nunca volvió a vivir allí sola, y con el tiempo, el peso del trauma nos alejó. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién era ese hombre, cómo se mantuvo oculto de la policía o qué quería. Pero sé esto: cada vez que pienso en volver a descargar una aplicación de citas, veo ese rostro demacrado en la ventana e inmediatamente cierro la tienda. Nunca imaginé que sería el tipo de persona que utilizaría Tinder. Durante la mayor parte de mis 20 años, mantuve la firme convicción de que las aplicaciones de citas estaban reservadas para personas que estaban desesperadas o que simplemente buscaban un encuentro rápido y superficial.
Me decía a mí misma que buscaba algo auténtico, el tipo de encuentro fortuito que se produce en los pasillos de una tranquila librería, en una cafetería local o a través de la recomendación de un amigo común. Esa era la historia de cómo se habían conocido mis padres en los años 80, y yo quería creer desesperadamente que esa conexión humana tan orgánica seguía siendo posible en la era digital. Sin embargo, cuando mi última relación se derrumbó después de 4 años de alquileres compartidos, facturas divididas y planes meticulosamente elaborados para un futuro juntos, me encontré a la deriva. Pasé noche tras noche mirando el techo de mi dormitorio, sintiendo como si me hubieran hecho un agujero enorme y dentado en el pecho. El dolor no era solo por el desamor, sino por el silencio ensordecedor de una vida que de repente se había vaciado. Era el tipo de silencio que hacía que el mundano zumbido del frigorífico sonara como un grito frenético en medio de la noche. Dejé de salir con mi círculo de amigos. Empecé a ignorar las invitaciones de mis compañeros de trabajo para ir a tomar algo después del trabajo. Todo mi mundo se había reducido hasta tener el tamaño de mi apartamento. Una noche, en medio de ese pesado silencio, mi mejor amiga Chloe me llamó. «No puedes seguir viviendo en esta burbuja, Sara», me dijo, con ese tono firme y sensato que solo ella sabía emplear. «Tienes que intentar seguir adelante, no por tu ex, sino por ti misma». Le respondí en voz baja que no estaba preparada, con la garganta apretada por las lágrimas contenidas. «No necesitas estar preparada para una boda», replicó. «Solo habla con gente. Diviértete un poco. Coquetea con un completo desconocido y recuérdate a ti misma que el mundo sigue girando ahí fuera». No tenía energía para discutir. Esa misma noche, descargué Tinder. La primera semana fue increíblemente desalentadora. Cada vez que abría la aplicación, sentía que estaba hojeando un catálogo de maniquíes idénticos. Chicos sosteniendo peces muertos, selfies borrosas sin camiseta en espejos de baño y sonrisas forzadas y torpes. Deslizar hacia la izquierda, deslizar hacia la izquierda, deslizar hacia la izquierda. De vez en cuando alguien me enviaba un mensaje, pero casi siempre eran insistentes, dolorosamente superficiales o simplemente increíblemente aburridos. Estaba a punto de borrarlo todo hasta que un martes por la noche, mientras estaba tumbada en mi sofá con mis pantalones de chándal más viejos, un perfil finalmente me hizo detenerme. Se llamaba Julian. Su foto de perfil no era llamativa ni profesional. Era solo un primer plano de su rostro. Tenía una mandíbula fuerte y definida y el pelo corto y oscuro, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Eran de un azul penetrante y gélido, tan intensos que parecía que me miraban directamente a través de la pantalla. Su biografía era breve, casi enigmática. La verdad no siempre es lo que percibes con los ojos. Fruncí el ceño, preguntándome si era un poco pretencioso. Probablemente, pero sin duda era diferente. Algo en esos ojos me impulsó a deslizar hacia la derecha. Fue un emparejamiento inmediato. En cuestión de minutos, apareció un mensaje. «Julian, no pude evitar fijarme en tu sonrisa en la tercera foto. Es el tipo de sonrisa sobre la que la gente solía escribir poesía». Respondí. «Eso es inesperadamente poético para una aplicación como esta». «Julian, quizás simplemente no soy el típico chico de Tinder». La conversación que siguió fluyó con mucha más naturalidad de lo que esperaba. Me hizo preguntas profundas y reflexivas. Quería saber qué libros me gustaban, qué música me emocionaba y qué me hacía reír de verdad. La mayoría de los chicos solo me preguntaban por mi barrio o si estaba disponible. Julian me pareció diferente, casi anticuado en su enfoque. Durante los siguientes 10 días, hablamos todos los días. Descubrí que tenía 32 años, trabajaba en diseño arquitectónico de alta gama y había crecido en la misma ciudad. Le apasionaba el arte, en concreto la literatura más oscura y gótica. Una noche, incluso me envió por mensaje una cita de Edgar Allan Poe.
Nos amábamos con un amor que era más que amor. Sabía que debería haber puesto los ojos en blanco ante tanta intensidad, pero en cambio, me encontré sonriendo como una adolescente enamorada. Finalmente, me pidió salir. ¿Un café? ¿Algo sencillo y sin presiones? Acepté. Quedamos un fresco viernes por la tarde en una pequeña cafetería independiente a pocas manzanas de mi apartamento en Richmond. Cuando lo vi por primera vez en persona, sentí un vuelco nervioso en el estómago. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos y vestía impecablemente con una camisa oscura de botones color carbón. Pero fueron tus ojos los que me volvieron a impactar. El mismo azul penetrante, pero aún más intenso cuando se veía al otro lado de la mesa. ¿Sara?, preguntaste con una pequeña sonrisa en los labios. Sí, hola, logré decir. Los primeros minutos fueron comprensiblemente incómodos, pero pronto, al igual que en nuestros mensajes de texto, la conversación comenzó a fluir sin esfuerzo. Hablamos largo y tendido sobre literatura. Él adoraba las obras macabras de Poe, y yo confesé tímidamente mi placer culpable por las novelas de suspense psicológicas. Él se burló de mí por ello, pero fue de forma desenfadada y encantadora. 2 horas se esfumaron antes de que me diera cuenta. Cuando el personal de la cafetería comenzó a cerrar, él me acompañó a la salida. Lo he pasado muy bien, dijo con voz baja y suave. Yo también, respondí. Dudó un momento antes de decir, ¿qué tal si cenamos en mi casa el próximo jueves? Te prometo que cocino mejor que cualquier comida para llevar que puedas encontrar. Debería haber dudado. Debería haber sugerido un restaurante. Pero después de semanas de silencio asfixiante, su atención exclusiva era embriagadora. Dije que sí. El jueves siguiente por la noche me encontré frente a tu edificio de apartamentos. Era un edificio antiguo y majestuoso de ladrillo, escondido entre modernos rascacielos de cristal. Me abriste la puerta y subí las escaleras con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Julian me recibió calurosamente y me acompañó a un apartamento con poca luz que olía ligeramente a especias exóticas y a algo terroso y ahumado. La mesa del comedor ya estaba meticulosamente puesta, con velas titilando en el centro. «¿Realmente no bromeabas con lo de cocinar?», dije, esbozando una sonrisa nerviosa. «Recetas antiguas de la familia», respondió con una sonrisa juvenil. La cena fue impresionante, al menos al principio. Había preparado un plato de cordero, tierno y sabroso, aunque notablemente pesado. Comimos mientras hablábamos de historia del arte, literatura clásica y los rincones ocultos de la ciudad. En un momento dado, comenzó a recitar versos de poesía con una intensidad escalofriante y concentrada, con los ojos brillando a la tenue luz de las velas. Debería haber sido romántico. En cambio, sentí un sutil cambio en el ambiente. Había un hambre en su mirada que no parecía deseo, sino algo mucho más oscuro. Después de la comida, señaló su pequeño balcón. «Te encantará la vista desde aquí. Un poco de aire fresco te vendrá bien». El balcón era pequeño y estaba abarrotado con una parrilla de alta gama y un gran cubo de metal escondido en una esquina. Las luces de la ciudad abajo parecían un mar de estrellas dispersas, pero el aire allí fuera estaba cargado de un olor peculiar e inquietante, algo carnoso y metálico. «Hay un olor extraño», señalé, arrugando la nariz con disgusto. Julian soltó una risa hueca. «Es solo una pequeña tradición familiar, una receta especial de hamburguesas de cordero». Levantó la tapa de la parrilla. Dentro chisporroteaba una gruesa hamburguesa, con los bordes ennegrecidos por las llamas. Al verla, sentí un vuelco en el estómago. Un largo mechón de pelo rubio estaba inconfundiblemente enredado en la carne. Eso no tiene buen aspecto», murmuré, dando un cauteloso paso atrás hacia la puerta. La sonrisa de Julian desapareció al instante. Sus ojos se endurecieron y se volvieron fríos y depredadores. «Te prometo que te encantará, Sara. Prueba un bocado». Se me heló la sangre cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. «Yo no me encuentro muy bien. Creo que debería irme a casa».
No, no lo harás, gruñó, estirando el brazo y agarrándome la muñeca. Su agarre era como una tenaza. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame!, grité, luchando contra su fuerza. ¿No lo ves? Su rostro se retorció en una expresión de furia desesperada y localizada. Estamos destinados a estar juntos para siempre. No te vas a ir. El hedor metálico se volvió aún más insoportable y empecé a tener náuseas. En un momento de pura y desesperada adrenalina, lo empujé con todo mi peso, lo que me hizo tropezar y caer hacia la esquina del balcón. Mi pie golpeó el pesado cubo de metal. Este se volcó con un fuerte y resonante estruendo, derramando su contenido por el suelo. Vi huesos, un cráneo humano, blanqueado y mirándome fijamente. Solté un grito espeluznante. Julian se abalanzó sobre mí de nuevo. «No arruines esto, Sarah». El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Mi mano se lanzó hacia la pesada espátula metálica que descansaba al lado de la parrilla. Sin pensarlo 2 veces, la balanceé con todas las fuerzas que me quedaban. El metal impactó en su sien con un ruido sordo y repugnante. Julian se derrumbó en el suelo, jadeando en busca de aire mientras la sangre comenzaba a correr por su rostro. Temblando violentamente, solté la espátula y salí corriendo del apartamento. Bajé las escaleras, atravesé el vestíbulo y salí a la noche. Mis dedos temblaban mientras marcaba el 911, sollozando histéricamente al teléfono. La policía irrumpió en el edificio poco después. Encontraron a Julian inconsciente, pero vivo. Lo que descubrieron dentro del apartamento fue noticia en todo el país y me revolvió el estómago durante años. Había una habitación oculta y cerrada con llave llena de restos humanos, todos de mujeres jóvenes que habían sido atraídas a través de aplicaciones de citas con la promesa de un romance. Las noticias del día siguiente fueron implacables. Capturado el depredador de Tinder. Yo era la única víctima que había sobrevivido. Era la única que había logrado escapar antes de convertirse en otra comida o en un trofeo de su enfermiza colección. Pero sobrevivir no me parecía una victoria. Incluso ahora, años después, cuando cierro los ojos, sigo viendo su rostro a la luz parpadeante de las velas. Todavía puedo oír esa risa hueca y oler el hedor metálico que impregnaba el aire nocturno. Y a veces, en mis peores pesadillas, vuelvo a oír tu voz, susurrando las mismas palabras que dijiste en ese balcón. Estamos destinados a estar juntos para siempre. No estaba precisamente orgulloso de mi comportamiento, ni de la forma en que trataba a la gente en Tinder en la primavera de 2017. A mis 32 años, acababa de salir de los escombros de una ruptura particularmente complicada. Había pasado 5 años con una mujer que finalmente decidió que necesitaba una pareja más estable que la que yo podía ofrecerle. Un tipo que trabajaba en turnos irregulares y agotadores en una empresa de logística, que comía comida grasienta para llevar 4 noches a la semana y que dormía en un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de Columbus. La verdad es que en aquel momento no me interesaba la estabilidad ni los planes a largo plazo. Buscaba distracciones, emociones fuertes y, si soy sincero conmigo mismo, algún tipo de validación externa que reparara mi ego. La mayoría de las noches, después de terminar mi turno, me tumbaba en la cama y me pasaba horas mirando perfiles hasta que la luz azul me dolía en los ojos. A veces encontraba una pareja, otras no. Normalmente, las conversaciones acababan en nada y se marchitaban tras unas cuantas frases sin inspiración. Pero entonces la encontré. Elena. Su perfil era como un soplo de aire fresco, sin filtros pesados, sin selfies en el espejo de un baño abarrotado,
Solo 3 fotos muy nítidas. En la primera, estaba recostada en un columpio del porche con un sencillo vestido de verano, con el sol de la tarde reflejándose en su cabello oscuro. En otra, aparecía apoyada en una gramola vintage, capturada en medio de una risa genuina. La última imagen era un llamativo primer plano de su rostro, pómulos altos y marcados, ojos de un verde intenso y una sonrisa cómplice que te hacía estar seguro de que guardaba un secreto fascinante. Su biografía era directa y concisa. 38 años, divorciada, coleccionista de historias, fanática del bajo pesado y las mañanas tranquilas. No me hagas perder el tiempo. Deslicé hacia la derecha sin pensarlo 2 veces. Cuando apareció la notificación de coincidencia, sentí esa familiar y adictiva oleada de dopamina. Nuestros mensajes iniciales fueron juguetones y fluyeron con una facilidad casi sospechosa. Yo, coleccionista de historias, suena como un pasatiempo peligroso. Elena, solo si te conviertes en uno de ellos. Yo, supongo que estoy dispuesto a correr ese riesgo. Elena, bien. La mayoría de los hombres se vuelven aburridos al cabo de 5 minutos. Tienes hasta el sábado para demostrar que tú eres la excepción. Ella sugirió que nos reuniéramos en un lugar al que solía ir. The Copper Rail, un bar cutre y desgastado escondido en una zona industrial antigua de la ciudad. Recuerdo claramente el ambiente de aquella noche. Llovía, una de esas lluvias persistentes y densas del Medio Oeste que convierten el asfalto en un espejo negro brillante. Estuve tentado de enviarte un mensaje y cancelar la cita, pero había algo en la forma en que Elena se proyectaba a través de los mensajes, segura, inquebrantable y ligeramente misteriosa, que me mantenía enganchado. Cuando entré en el bar, el aire era una espesa mezcla de barniz para madera, grasa de freidora y el fantasma de la cerveza rancia. Los tenues letreros de neón zumbaban contra las paredes y las cabinas de madera estaban marcadas con las iniciales de clientes que hacía tiempo que se habían marchado. Y entonces la vi. Estaba sentada en una cabina de la esquina, parcialmente oculta por la tenue luz ámbar. Llevaba una chaqueta de cuero negro ajustada sobre un top oscuro, y su cabello caía suelto sobre sus hombros mientras recorría la sala con la mirada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió como si me hubiera estado esperando toda la vida. Miles, dijo, levantándose para saludarme con un breve beso en la mejilla. Su voz tenía un tono distintivo y ronco. Elena, respondí, ¿te ves? Ella sonrió, interrumpiéndome. ¿Mejor que en mis fotos o peor? Mejor, confesé. Ella se rió, me hizo un gesto para que me sentara con ella en la cabina y le indicó al camarero que trajera otra ronda. La conversación fluyó con una facilidad que no había experimentado en años. Hablamos de todo, nuestros álbumes underground favoritos, las películas de culto con las que crecimos, incluso las extrañas manías de nuestros respectivos padres. En un momento dado, mencionó que había visto a Nirvana en directo en 1993. No puede ser, dije, inclinándome hacia ella. ¿Cuántos años tenía yo? 9. Mi hermano mayor fue, pero dijo que yo era demasiado joven. Sus ojos brillaron. Entonces te perdiste algo primitivo. Esa noche fue un caos precioso. La gente estaba enloqueciendo. No podía dejar de sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando mi teléfono ni analizando en exceso la situación. Estaba completamente presente. Cuando llegamos a la tercera copa, ella se acercó y su mano rozó ligeramente la mía sobre la mesa. Probablemente debería advertirte, dijo en un tono suave. No me gustan las relaciones convencionales. Prefiero los momentos, las noches y los recuerdos vívidos a las promesas vacías. Eso es exactamente lo que necesito.
respondí sin dudar. Ella ladeó la cabeza y me observó. Bien, no me pareces el tipo de hombre que me aburriría. Cuando la gente empezó a irse del bar, sugirió que fuéramos a su casa. Su coche era un elegante sedán negro que olía ligeramente a vainilla y cigarrillos de clavo. Conducía con una mano sobre el volante y la otra marcando el ritmo de una emisora de rock clásico sobre su muslo. Su casa estaba situada en un barrio tranquilo y discreto a las afueras de la ciudad. Era claramente más antigua que las de sus vecinos. Un pequeño bungalow de estilo victoriano pintado de verde pálido, cuya pintura comenzaba a descascarillarse alrededor de los marcos de las ventanas. En cuanto cruzamos la puerta principal, me invadió una sensación indescriptible. La sala de estar estaba elegantemente amueblada, pero me parecía un poco extraña. Había paneles de madera oscura, pesadas cortinas de terciopelo y una repisa de chimenea llena de fotografías antiguas en blanco y negro. Lo único que me parecía fuera de lugar era la alfombra. Era de un intenso color crema, gruesa y con una textura extraña. ¿Vives aquí sola?, pregunté, observando el entorno. Ella sirvió 2 vasos de whisky antes de responder. Ahora sí. La casa formaba parte del acuerdo de divorcio. Dudé. Lo siento, no era mi intención sacar un tema delicado. Ella se encogió de hombros con indiferencia. No te preocupes, él se marchó y yo me quedé con la casa. Eso es lo único que importa. Nos sentamos en el sofá, bebiendo a sorbos nuestras copas. Su mano volvió a encontrar la mía, pero esta vez no la soltó. Su confianza era magnética, su franqueza descarada, desarmante. Tienes una expresión muy concreta en la cara, dijo de repente, inclinando la cabeza hacia un lado, como si estuvieras tratando de determinar si eres increíblemente afortunado o increíblemente estúpido por estar aquí ahora mismo. Solté una risa nerviosa. Quizás un poco de ambas cosas. La respuesta correcta, susurró, inclinándose hacia mí. Nuestros labios se encontraron y el resto del mundo comenzó a difuminarse. Su calor, la suave piel de su chaqueta, los latidos frenéticos de mi corazón. Pero entonces, en medio de todo eso, una repentina y violenta oleada de náuseas me invadió. Me aparté, con la cabeza dando vueltas y el estómago revuelto. Antes de que pudiera siquiera intentar reprimirlo, me doblé y vomité directamente sobre esa impoluta alfombra de color crema. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Elena se quedó paralizada, mirando el desastre con una expresión inexpresiva e indescifrable. Poco a poco, su rostro comenzó a contorsionarse con una furia repentina y aguda. «Patético idiota», siseó poniéndose de pie de un salto. «¿Tienes idea? ¿Alguna idea de lo que acabas de hacer?» Lo siento mucho», balbuceé, limpiándome la boca frenéticamente. No quería que pasara eso. Lo único en toda esta casa que no me recuerda constantemente a él. Escupió, agarrando una toalla. Y tú lo has arruinado. Intenté ayudarla a limpiar, alcanzando la toalla, pero ella me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. «Vete», dijo, con la voz temblorosa de rabia. Murmuré otra disculpa, agarré mi chaqueta y salí tambaleando al aire fresco de la noche. Me dolía la cabeza y todavía tenía un nudo en el estómago, pero no miré atrás. Pasaron 10 años y la vida siguió. Me ascendieron, me mudé a una zona mejor de la ciudad y salí con otras mujeres. Elena acabó convirtiéndose en otra historia extraña y algo embarazosa que contaba a mis amigos sobre mis peores experiencias amorosas. Entonces, una década más tarde, volví a ver su rostro. Fue en las noticias locales. La foto policial de una mujer que parecía pálida, endurecida y significativamente más vieja. La voz del presentador era distante mientras daba la noticia. Una mujer había sido arrestada después de que los investigadores descubrieran un sótano oculto en su casa
que contenía pruebas de múltiples secuestros y torturas prolongadas. La sospechosa, Elena Vance, de 48 años, fue acusada de atraer a hombres jóvenes a través de varias aplicaciones de citas. Me quedé paralizado. Mostraron imágenes de la casa, su casa. Mostraron imágenes de los equipos forenses llevando bolsas de pruebas llenas de cadenas, herramientas y diarios detallados. El reportero continuó. Una víctima logró escapar y alertar a las autoridades. Los investigadores ahora han relacionado a Vance con varios casos sin resolver de personas desaparecidas en los últimos 20 años. Y luego vino el detalle más escalofriante. La policía afirma que la alfombra de color crema de su sala de estar estaba hecha de piel humana. Se me revolvió el estómago al recordar aquella noche. Vi la alfombra en mi mente, aquella sobre la que había vomitado, aquella que parecía tan fuera de lugar en su casa. Por primera vez, me di cuenta de lo cerca que había estado de no salir nunca de aquella casa. Si no hubiera sido por el whisky, las náuseas repentinas y aquel repugnante accidente, podría haberme convertido en otra pieza de su colección. Me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo, con la noticia de fondo, las manos temblorosas y el pecho oprimido por un terror tardío. Afortunado o estúpido, le había dicho una vez. Por fin tenía mi respuesta. Nunca entendí realmente cómo la soledad podía infiltrarse silenciosamente en tu vida. No fue un acontecimiento repentino y violento, como una tormenta que rompe una ventana. Fue sutil y silencioso, se infiltró en mi rutina diaria hasta que una mañana me di cuenta de que llevaba meses sin reírme de verdad. A los 31 años, vivía en un pequeño apartamento en Filadelfia y trabajaba como diseñador gráfico autónomo. La gente siempre asumía que el trabajo a distancia era sinónimo de libertad, estar en pijama, establecer tu propio horario y evitar los desplazamientos matutinos. Pero nadie mencionaba lo aislante que podía llegar a ser. Mis días empezaron a difuminarse. La mayor parte de mi círculo social se había mudado o estaba absorto en matrimonios, nuevos bebés y carreras exigentes. Pasaba por alto sus publicaciones en Instagram, baby showers, vacaciones tropicales, reformas en casa, con una sonrisa cortés que nunca llegaba a mis ojos. Para mí, los fines de semana se habían convertido en un ritual repetitivo, una botella de vino, una lista de Netflix y alguna que otra cena sola en un restaurante tranquilo. Me decía a mí misma que no me importaba la soledad, que era una señal de mi independencia. Pero la verdad era que sentía un vacío dentro de mí. Un sábado por la noche, después de 2 copas de Merlot y una película que apenas veía, volví a descargar Tinder. Lo había borrado un año antes, tras una serie de citas decepcionantes y incómodas. Pero la soledad tiene la capacidad de debilitar tus defensas. Mi pulgar se cernió sobre el icono, con una mezcla de leve vergüenza y tranquila expectación revolviéndose en mi estómago, y entonces empecé a deslizar el dedo. Después de desplazarme por unos 30 perfiles anodinos, uno me llamó la atención. Julian, 30 años. Tus fotos parecían muy naturales, a diferencia de las fotos cuidadosamente seleccionadas y muy trabajadas que publicaban la mayoría de los hombres. Había una en la que aparecía riendo en una ruta de senderismo, con el pelo revuelto y el sol reflejándose en su piel. En otra se le veía en una hoguera en la playa, con las llamas naranjas reflejadas en sus ojos. La última estaba ligeramente borrosa y le mostraba en una cafetería absorto en un libro de bolsillo con las esquinas dobladas. En todas las fotos llevaba una fina pulsera de cuero trenzado. Pero no fueron solo las fotos lo que me atrajo, sino su biografía. El tiempo es lo único que nunca podemos recuperar. No lo desperdiciemos. Me pareció refrescante, menos cliché que las tonterías habituales del tipo amante de la comida busca compañero de aventuras. Dudé,
agotada por el ciclo de emparejamientos que no llevaban a ninguna parte, hombres que solo querían ligar o aquellos que no podían mantener una conversación básica. Pero deslicé hacia la derecha de todos modos y apareció una notificación instantánea. Es un emparejamiento. Mi corazón dio un pequeño salto. Antes de que pudiera decidir si quería enviar el primer mensaje, apareció un globo de chat. Julian, ¿qué hace una mujer como tú un sábado por la noche en Filadelfia, aparte de deslizar el dedo en Tinder? De hecho, me reí. El momento era increíble. Yo, sobre todo, intento evitar las citas desagradables. ¿Y tú? Julian, intento no ser una de esas citas desagradables. ¿Tomamos algo mañana por la noche? Parpadeé ante la pantalla. Era directo y seguro de sí mismo, sin interés en alargar las cosas. Yo, desde luego no pierdes el tiempo, ¿verdad? Julian, ¿por qué perderlo? Es lo más preciado del mundo, excepto quizá tu sonrisa. Era cursi, pero funcionó. Hablamos durante otra hora. Me contó que había crecido en Sydney, Australia, y que había pasado el último año viajando por Estados Unidos, alojándose en varios hostales y Airbnbs. Le encantaba el surf, detestaba las conversaciones triviales y vivía según la filosofía de no posponer nunca las cosas. A medianoche, habíamos intercambiado números y acordado encontrarnos la noche siguiente en un bar de Old City. Pasé demasiado tiempo eligiendo qué ponerme, y al final me decidí por unos vaqueros oscuros y una blusa de color esmeralda intenso. Nada llamativo, pero tampoco descuidado. Cuando entré en el bar, sentí un nerviosismo en el estómago que no había sentido en mucho tiempo. La sala estaba llena de conversaciones en voz baja y del sonido de vasos tintineando, con cálidas luces ámbar reflejándose en las botellas detrás de la barra. Encontré una mesa pequeña, pedí un martini y empecé a ensayar posibles saludos en mi cabeza. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 45. Revisé mi teléfono repetidamente, pero no había mensajes. Al cabo de una hora, mi emoción se había convertido en una profunda vergüenza. 2 hombres diferentes se me habían acercado durante ese tiempo, pero los había rechazado con sonrisas forzadas. Mi martini seguía intacto, con el hielo derritiéndose lentamente. Finalmente, te envié un mensaje de texto. Yo, hola, ¿dónde estás? Llevo más de una hora esperando aquí. No hubo respuesta. Intenté llamarte, pero saltó directamente el buzón de voz. Furiosa y humillada, dejé algo de dinero en la mesa y me fui. Cuando llegué a casa, paseándome por el salón en un estado de agitación, mi teléfono finalmente vibró. Era un mensaje de Julian. Julian, estuve allí, no te vi. Aquí tienes la prueba. Adjunta había una foto del bar. La misma gente, la misma iluminación, todo igual. Mi estómago dio un vuelco. Yo, ¿dónde estaba sentado exactamente? Julian, junto a la máquina de discos. ¿Dónde estabas tú? Fruncí el ceño. Había escaneado cada centímetro de ese bar una docena de veces y él definitivamente no había estado allí. Se disculpó sin cesar por mensaje de texto, sugiriendo que tal vez simplemente nos habíamos perdido entre la multitud del fin de semana y que no quería que las cosas terminaran en un malentendido. En contra de mi mejor juicio, acepté darle otra oportunidad. Elegimos una cafetería tranquila cerca de Rittenhouse Square para pasar la tarde del domingo. Esta vez no habría excusas. Llegué temprano, pedí un café con leche y me senté junto a la ventana mientras la lluvia golpeaba el cristal. Esperé. 30 minutos, 45 minutos. Una vez más, Julian no apareció. Te envié un mensaje, con la cara enrojecida por la ira. Yo. Esto es ridículo. Ya me has tomado el pelo 2 veces. Julian. Te juro que estaba allí. Mira. Me envió otra foto, esta vez de la cafetería, tomada desde una mesa en la esquina.
Mi corazón dio un vuelco. La hora era la actual. Yo, ¿me estás tomando el pelo? Julian, no. Quizás estemos condenados a no encontrarnos. Yo, intenté llamarte. Ni siquiera sonó. Julian, mi tarjeta SIM estadounidense no funciona bien. Necesito Wi-Fi para llamar. Algo iba muy mal. Mi instinto me lo gritaba. Esa noche, bloqueé tu número, borré todo nuestro historial de mensajes y me dije a mí misma que solo era otro sofisticado impostor que me hacía perder el tiempo. Al mes siguiente, casi me había olvidado de él. Tinder hacía tiempo que había desaparecido de mi teléfono, pero una noche, mientras estaba con unos amigos en un club de Fishtown, lo vi, o al menos, eso creí. El mismo pelo revuelto, la misma pulsera de cuero trenzada. Estaba de pie al fondo de la sala, parcialmente oculto por las luces estroboscópicas, con los ojos fijos en los míos. Mi corazón dio un vuelco. Me abrí paso entre la abarrotada pista de baile, pero cuando llegué al lugar, él había desaparecido. Esa noche, una curiosidad insaciable se apoderó de mí. En contra de toda lógica, desbloqueé tu número e intenté llamarte. No sonó. Minutos más tarde, recibí un mensaje. Era una foto de la discoteca tomada esa misma noche. Yo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Julian. Solo quería verte una última vez. Te debo algunas respuestas. Antes de que pudiera escribir una respuesta, llegó otro mensaje. Una captura de pantalla de una noticia. Viajero australiano encontrado muerto en un albergue de Filadelfia. Identificado como Julian Walsh, de 30 años, se cree que es la cuarta víctima de una serie de presuntos envenenamientos relacionados con aplicaciones de citas. La foto del artículo era inconfundible. La misma sonrisa juvenil y la misma pulsera de cuero trenzada. Pero la fecha de la muerte era 3 meses antes de que coincidiéramos en la aplicación. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Yo, esto no es una broma divertida. ¿Cómo puedes enviar esto? La respuesta fue casi instantánea. Julian, gracias por liberarme. Mi visión se nubló con lágrimas de terror, luego otro zumbido, otra foto. Esta era mía, sentada en mi sofá en ese mismo momento, con el teléfono en la mano, una expresión de puro horror en mi rostro, tomada directamente desde detrás de mí. La sangre se me heló en las venas. Lentamente, me di la vuelta. El apartamento estaba vacío. Vacío, excepto por un único objeto que yacía en el suelo, una pulsera de cuero trenzado. Nunca me consideré realmente el tipo de persona que tendría éxito en una aplicación de citas. Habiendo crecido en un barrio tranquilo y modesto a las afueras de Springfield, Illinois, siempre me sentí más a gusto en mis pequeños círculos familiares. Amigos que conocía desde la escuela secundaria, un puñado de colegas y alguna que otra mujer que conocía a través de un contacto mutuo. Sin embargo, cuando cumplí 23 años en otoño de 2017, el panorama de mi vida cambió. La mayoría de mis amigos cercanos se habían mudado para ir a la universidad o se habían trasladado a áreas metropolitanas más grandes, dejándome atrás, trabajando largas jornadas en un centro regional de distribución de autopartes. Mis noches se sentían cada vez más vacías y repetitivas. Eso cambió un viernes por la noche cuando mi amigo Marcus se inclinó sobre una cesta de alitas de pollo en una taberna local y me dijo que me estaba perdiendo algo por no estar en Tinder. Al principio, me reí de la sugerencia y le dije que me parecía artificial y desesperado perseguir a extraños en línea. Marcus se limitó a sonreír, mojando un ala en queso azul, e insistió en que, aunque no saliera nada serio de ello, era una forma divertida de hablar con gente nueva. Quizás fue la cerveza o la soledad persistente, pero cuando volví a mi tranquilo apartamento esa noche, finalmente descargué la aplicación,
Durante los siguientes meses, lo consideré un pasatiempo ocasional. Tuve un par de citas aburridas. En una nos dimos cuenta en 10 minutos de que no teníamos ningún interés en común, y en otra pasé 40 minutos sentada sola en una cafetería abarrotada después de que me dejaran plantada. Aún así, cada nuevo emparejamiento me producía una pequeña y adictiva emoción. Cuando llegó el invierno, deslizar el dedo se había convertido en un hábito reflejo cada vez que me aburría. Todo cambió durante un fin de semana de febrero de 2018. Había planeado conducir hasta Indianápolis para visitar a un viejo amigo del instituto, Derek, que estaba terminando su carrera en la IUPUI. Me prometió un fin de semana de fiestas ruidosas y el tipo de caos social que no había experimentado en meses. Cuando llegué a su casa, me recibió con una bebida fría y una palmada en la espalda, gritando que la noche iba a ser legendaria. Fuimos de una fiesta a otra y, cuando volvimos tambaleándonos a su apartamento, alrededor de las 2:30 de la madrugada, yo estaba agotado, pero demasiado nervioso para dormir. Mientras navegaba por Tinder en el sofá, vi un perfil que me llamó la atención. Se llamaba Chloe. Tenía 22 años. Era estudiante universitaria, y sus fotos mostraban una sonrisa radiante enmarcada por un cabello oscuro y ondulado, con un delicado colgante de plata visible en todas las fotos. Tenía una energía accesible, de chica de al lado, que parecía auténtica en comparación con las selfies excesivamente retocadas que solía ver. Deslicé hacia la derecha, y una notificación de coincidencia iluminó instantáneamente la pantalla. Te envié un mensaje de inmediato. Hola, ¿tampoco podés dormir? Respondiste casi al instante, riéndote y diciendo que acababas de volver de salir con amigos. Intercambiamos mensajes durante más de una hora. Eras inteligente, divertida y era increíblemente fácil hablar contigo. Alrededor de las 3:45 de la mañana, me hiciste una sugerencia. ¿Deberías venir mañana por la noche? Mis compañeros de piso se han ido a un retiro de invierno y estoy harta de los bares. Podríamos pasar el rato y ver una película. Derek estaba dormido en la habitación de al lado y a pesar de un momento de vacilación, su confianza desenfadada me convenció. Le dije que sí. A la noche siguiente, salí del apartamento de Derek alrededor de las 9:45 de la noche y conduje 10 minutos por la ciudad hasta la dirección que Chloe me había enviado. El barrio era lúgubre, las farolas parpadeaban y varias casas cercanas tenían las ventanas tapiadas. Intenté convencerme de que las residencias de estudiantes solían estar en zonas poco recomendables de la ciudad. Me detuve frente a un antiguo complejo de ladrillo con escaleras estrechas y oscuras. Te envié un mensaje de texto diciendo que estaba fuera y preguntándote cuál era tu apartamento. Me quedé sentada en el coche con el motor en marcha, observando el edificio. No hubo respuesta. Entonces llegó un mensaje. La puerta principal del edificio está abierta. Entra y recorre el pasillo. Te veré allí. Sentí un nudo en el estómago. Algo no me cuadraba. La mayoría de la gente daría un número de apartamento específico en lugar de dejar la puerta principal abierta en un barrio como este. Dudé, mirando la entrada oscura, pero luego me regañé a mí mismo por ser paranoico. Aparqué, apagué el motor y caminé hacia el edificio. La pesada puerta metálica chirrió cuando la empujé para abrirla. El pasillo interior estaba tenuemente iluminado por una sola bombilla que zumbaba, y el aire desprendía un ligero olor a moho y a algo fuerte y metálico. Estaba buscando el interruptor de la luz cuando oí un susurro débil. No venía de arriba, sino de justo delante de mí. 2 puertas más allá, una voz siseó con urgencia. «Shh, está ahí fuera». Me quedé paralizada. Se me encogió el pecho mientras me esforzaba por oír más. Durante una fracción de segundo, intenté convencerme de que eran las compañeras de piso de Chloe gastándome una broma, pero el tono no era juguetón,
Era depredador. Di un paso atrás lentamente, con mis zapatos chirriando sobre el viejo linóleo. Fue entonces cuando lo vi. El parpadeo de las sombras a través de las persianas de un apartamento de la planta baja. Varias figuras me observaban desde la oscuridad. No esperé. Me di la vuelta y salí corriendo por la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Corrí a toda velocidad por el aire helado de la noche, buscando a tientas las llaves con las manos temblorosas antes de meterme en el coche y cerrar las puertas. Me quedé allí sentada, jadeando, mirando las ventanas oscuras del complejo. Nada se movía. Nadie salió. Mi teléfono volvió a vibrar. ¿Dónde te has metido? Te he estado esperando toda la noche. Con dedos temblorosos, bloqueé el número sin decir nada. El viaje de vuelta fue una vorágine de pensamientos. Chloe no estaba allí. Alguien, o varias personas, habían utilizado esas fotos para atraerme hasta allí. Si hubiera dado unos pasos más, o hubiera abierto esa puerta, no sé si habría conseguido volver. Cuando se lo conté a Derek, se rió, me llamó paranoica y me dijo que probablemente sus amigos solo estaban bromeando conmigo. Pero yo sabía que no era así. El susurro, las siluetas en la ventana, esa puerta abierta, no era una broma. Semanas más tarde, utilicé una búsqueda inversa de imágenes con las fotos del perfil. Pertenecían a una chica de otro estado cuya identidad había sido robada. Alguien en Indianápolis había estado utilizando su vida como cebo. Todavía me pregunto, en las noches en las que no puedo dormir, ¿qué era exactamente lo que me esperaba en ese pasillo? Lo único que sé con certeza es que no era una chica llamada Chloe.